En mi video anterior tuve la oportunidad de entrevistar al creador de una banda musical griega que se cree tiene que ver con la creación de la canción más misteriosa de internet. Muchas cosas e información han surgido desde aquel entonces, y aquí presentaré información que no ha sido introducida ni en Reddit ni en otros sitios, ya que Campspiracy y yo la hemos manejado discretamente. Si bien él y yo hemos sido quienes han impulsado la idea de que probablemente Statues in Motion sea la banda responsable de la canción, también hemos sido escépticos por el bien de la investigación, y nos hemos dedicado a buscar una manera de descartar esta teoría a pesar de que la hemos apoyado. A la publicación de la parte 2 de esta serie de videos, Campspiracy y yo no teníamos más información que la que Billy Knight me proporcionó en la entrevista, por lo que comenzamos a buscar otros caminos para obtener más información sobre los otros integrantes de la banda, Ellie Kane, quien murió en 2017, y Alvin Dean, quien se presume muerto desde 1983. Primero decidí ponerme en contacto con Tommy Busianis, ya que no solo es alguien cercano a Billy Knight, sino que aparte de ser su compañero actual en la banda Astrodot, fueron también compañeros en la banda Parthenogenesis, una banda incluso anterior a Statues in Motion creada en 1980. Me comentó que él y Billy tenían planeado visitar la casa en donde originalmente vivía Alvin con sus padres en aquella época, para saber si vivía alguien ahí que les diría información sobre su paradero. Poco tiempo después me contactó para decirme que la casa estaba completamente abandonada, y así parecía estarlo desde hacía muchos años, aunque antes de retirarse habló con algunos vecinos que no supieron darle información sobre las personas que vivieron ahí, pero uno en particular le comentó que tenía entendido que Alvin y sus padres se habían ido a vivir a Australia hacía ya mucho tiempo, pues recordemos que Alvin es en parte australiano. La dirección que me proporcionó fue George Cafantari número 72, y buscando en Google Maps, Campspiracy y yo encontramos estas fotografías. Si todo esto es verdad, este es el sitio en donde vivió el cantante de la canción más misteriosa de internet. Sin embargo, tanto Billy como Tommy han manejado la versión de que probablemente Alvin haya muerto no mucho después de que Statues in Motion se desintegró en 1983. Esto no pasa de ser tan solo un rumor, ya que como el vecino al que le preguntó Tommy, decía que se había ido a vivir a Australia con su familia. ¿Pero qué otro paso podíamos dar para conocer más información sobre Alvin? Lo más inmediato que se nos ocurrió fue utilizar Facebook e ingresar sus nombres, George Dalaviras, Yorgos Dalaviras o Alvin Dean. Tomando en cuenta que Tommy nos comentó que Alvin tenía 19 o 20 años en 1982, tendríamos que enfocarnos en personas que aparentaran tener 59 o 60 años. Para no extender innecesariamente esta parte, concluiré que pese a nuestros esfuerzos, no lo pudimos encontrar, a pesar de mandar mensajes a varias personas. También nos concentramos en encontrar a algún Dalaviras que viviera en Australia, y Campspiracy pudo contactar con algunas personas de esa región, pero ninguno de ellos estaba emparentado con Alvin Dean, por lo que decidimos movernos hacia otra dirección. Lo que en algún momento llegamos a pensar fue: ¿y si Statues in Motion no fueron los responsables de la canción? Cameron y yo no podemos afirmar al 100% que ese sea el caso, a pesar de que es hacia lo que más nos inclinamos, pero pensamos que sería inteligente buscar por otro lado y contactar a otras personas que pudieran tener relación con la canción. Esa oportunidad se nos dio un día en el que un usuario hizo un comentario un tanto críptico en uno de los videos de Campspiracy que decía: "Estás buscando en la dirección incorrecta", y después proporcionó un enlace a un video en YouTube y nos quedamos sorprendidos. A continuación, el audio del video. Told you about me.
got involved with, but we were two that cried to die in my heart. Es evidente que las voces eran bastante parecidas, y si había una banda más oscura que Statues in Motion, tenía que ser Atmosphere Personal. Pero lo que también nos asombró fue que el estilo era un tanto más parecido a la misteriosa canción. Comenzamos a investigar sobre esta banda y básicamente se trata de un grupo de 5 integrantes del Reino Unido que solamente lanzaron 2 canciones en 1983. Una de ellas es When We Were Young, en donde se escucha más similitud entre el cantante de la canción más misteriosa y Kirby Howard, cantante principal de Atmosphere Personal. Nos dividimos la tarea de contactar a alguno de los 5 integrantes de la banda, pero la respuesta a nuestros mensajes tardó un poco en llegar, por lo que decidí ponerme en contacto con Fairview Studio, el estudio en donde grabaron el disco y que afortunadamente sigue activo. Contacté con John Spence del estudio, a quien le mostré la canción. Si bien confirmó que Atmosphere Personal reservó el estudio con fecha del 14 de octubre de 1983 por 6 horas, él estaba seguro que la misteriosa canción no había sido grabada ahí, pero que de todas maneras investigaría si alguien en el estudio conocía algo sobre la canción. Antes de recibir alguna confirmación de Fairview Studio, recibí respuesta de Dean Hopkins, quien era el guitarrista de la banda. Me dijo que la voz del cantante de la canción misteriosa y de Kirby eran en extremos similares, pero que podía confirmar al 100% que no fueron ellos los responsables de la canción. Y era verdad, ya que poco después John Spence de Fairview Studio me contactó diciéndome que en efecto no había ningún registro sobre la canción, por lo que a final de cuentas Statues in Motion seguía siendo nuestra principal posibilidad. De momento no teníamos más personas a quienes contactar, por lo que decidimos enfocarnos en una de las controversias más sonadas de este tema, que es el sintetizador. Muchos han asegurado que el sintetizador utilizado en la canción se trata de un Yamaha DX7, pero nosotros quisimos ver otras posibilidades, por lo que decidimos preguntarle a Billy Knight sobre los sintetizadores que se habían utilizado en la canción, a lo que nos contestó sin titubeo que se trataba de un Yamaha CS15 Dual y un Yamaha SK10 Symphonic Ensemble. Con esta información nos decidimos a emprender otra investigación relacionada a estos aparatos. Por mi parte, contacté a Hernán Baldi, un argentino ingeniero en sonido y experto en sintetizadores, quien amablemente me proporcionó información sobre la posibilidad de que dichos sintetizadores estuvieran presentes en la canción. Primero decidí mencionarle el CS15 Dual para que me diera su opinión y esto fue lo que mencionó. Los sonidos de la canción pueden venir de sintes anteriores al 83 tranquilamente. El CS15D es un sinte monofónico capaz de varios sonidos interesantes. También dijo que faltaba otro sintetizador puesto que el CS15D no podía producir todos los sonidos de la canción, y fue cuando le mencioné el SK10, a lo cual comentó lo siguiente. El SK10 es un ensamble de cuerdas, el menor de la línea SK. No estoy seguro que pueda cubrir la parte polifónica de la canción, pero como todo en ese demo tiene efectos, podría hacerlo, no lo descarto. Como dato extra, me comentó que tanto el CS15D como el SK10 son los sintetizadores que se ven en la foto donde Billy y Alvin aparecen. Después de esta explicación, le pedí a Hernán si era posible que colaborara conmigo y con Conspiracy para hacer una comparación e intentar reproducir los sonidos de la canción misteriosa con los de los sintetizadores que mencionó Billy, pero por desgracia no contaba con ninguno de los sintetizadores en cuestión y tuvimos que seguir buscando a alguien que los tuviera. Conspiracy posteriormente contactó con otro australiano conocido como Ice Jam y nos pusimos en contacto los tres en Discord para discutir los sonidos de la canción. Ice Jam afortunadamente poseía un CS15D, por lo que constantemente nos ayudó con la comparativa de los sonidos. Con el paso del tiempo comenzó a tratar de imitar los sonidos de la canción hasta que después de muchos intentos llegamos a esta comparativa final.
Los sonidos son bastante similares. Mi conclusión era que no era imposible crear sonidos parecidos con el CS15D, pero a pesar de todo, tenía que admitir que el DX7 sonaba más parecido. De hecho, iJam hizo una comparativa mucho más profesional en un video que dejaré en la descripción, incluso haciendo una comparación espectrográfica donde pareciera ser que el DX7 se asemeja más al sonido del sintetizador de la canción. Nuestro siguiente paso era contactar con alguien que tuviera un SK10 para intentar reproducir el otro sonido que suena en la canción, pero por desgracia hasta la fecha no hemos logrado contactar con nadie que lo tenga y que esté dispuesto a colaborar. Así que si alguien en la audiencia tiene acceso a este sintetizador, sería de gran ayuda para obtener más evidencia. Con todo esto a la mano, Conspiracy y yo pensamos en que sería mejor volver a preguntarle a Billy por más información que quizá quedó fuera de la entrevista que le realicé. Y en esta ocasión habría una nueva entrevista con audio. Esta entrevista que realizó Conspiracy como tal fue un remake de la que realicé, pero también incluimos nuevas preguntas para ahondar más en el tema. Si quieren ver esta nueva entrevista, también la encontrarán en la descripción, pero aquí solo haré hincapié en la información que no está presente en mi entrevista. Conspiracy le pregunta a Billy cómo se grabó Like the Wind, y contesta que la canción se grabó en el mismo estudio en donde se hizo el resto del álbum. Menciona también que todos los integrantes estaban presentes durante la grabación del álbum y que por lo general solían practicar un poco en una casa en la que vivían en Atenas antes de ir al estudio a grabar. Billy dice que primero terminaban de grabar una canción y procedían con las siguientes sin volver a las anteriores, a menos de que tuvieran que grabar una sesión de batería para añadirla al producto final. También menciona que Alvin solía tocar el bajo, la guitarra y algo de batería, y que tuvieron muchos problemas para publicar el álbum en 1982 porque en Grecia se le tenía más aprecio a grupos que cantaran en griego, mientras que Statues in Motion era una banda que cantaba en inglés. Y debido a esto el álbum se lanzó hasta 1983, después de que la banda ya se había desintegrado y de que Billy se fuera de Grecia hacia Londres. Es en dicho año cuando Billy afirma que fue la última vez que supo de Alvin. Conspiracy le pregunta a Billy cómo es que la canción terminó en la radio alemana a principios de los 80, a lo que le responde que cuando el grupo se separó y Billy se fue a Londres, Alvin se fue a Berlín con las canciones que se quedaron fuera del álbum y probablemente las haya compartido con algunos de sus amigos allá. Se le pregunta también cómo fue que conoció a Alvin y comenta que Billy tenía una banda llamada Parthenogénesis cuyo guitarrista era Kostas Pozoulakis. Cuando abandonó Parthenogénesis formó otra banda llamada Homicide, cuyo cantante era Alvin Dean y que solían llevar a esta banda a sus conciertos para empezar los shows. Y fue durante estos espectáculos que Billy y Alvin se conocieron y comenzaron a frecuentar clubs de interés mutuo. Ahora, en mi video anterior hablé sobre una contradicción que surgió con Gabriel Vieira, ingeniero de sonido que contactó a Billy Knight para preguntarle si la misteriosa canción era suya. En esa conversación se puede ver que Billy dice que no son ellos, por lo que esta incógnita quedó al aire con anterioridad. No obstante, aquí Billy aclara que cuando Gabriel le mandó el enlace, lo único que hizo Billy fue ver el título de la canción, y como él no había hecho ninguna canción misteriosa, pasó a decir que no había sido él sin siquiera escuchar la canción. Y no fue sino hasta el 16 de enero del 2020 cuando un tal Brian Jine le mandó otro link a la canción, la cual sí escuchó, y fue cuando reaccionó con el comentario de ¿cómo fue que la encontraste?, que fue el momento en que se dio cuenta de que una canción que habían perdido en aquella época era ahora un fenómeno de internet. Hasta este punto, Conspiracy y yo habíamos hecho entrevistas, contactado con otras personas, descartado otras posibles bandas y conocido todo lo que había que saber sobre Billy Knight y Alvin Dean. Pero todavía nos faltaba indagar más sobre el tercer miembro de la banda, es decir, Eli Kane. No era una posibilidad contactarlo ya que él había fallecido en 2017, pero Conspiracy tuvo la idea de contactar a personas cercanas a Eli y finalmente contactó con la persona quien se encargó de organizar su funeral. Esta persona de nombre Yanis Stasinopoulos accedió a hablar un poco sobre Eli Kane y confirmó haber sido un buen amigo de él. Yanis pensó que sería buena idea contactar con la hermana de Eli para saber si ella tenía información sobre el asunto.
Dado que Ellie Kane era el encargado de escribir todas las letras, la evidencia lógica que podíamos esperar era encontrar la letra de las canciones de Statues in Motion en algún cuaderno o documento que habría dejado entre sus pertenencias después de morir. Después de que Janice hablara con la hermana de Ellie, nos dijo algo bastante interesante. De acuerdo a ella, Ellie le había dado la letra de todas las canciones a un cantante conocido como Australos. ¿Por qué Australos suena tan familiar? Ciertamente suena similar a Australia, y de todas las personas de interés en nuestra lista, solamente había una persona que podía tener ese apodo. Con esta información, Campspiracy le preguntó a Billy si conocía a alguien de nombre Australos, a lo cual Billy respondió: así es como le decíamos a George. A lo que Cameron contesta: ¿a George como en George o George Dalaviras? Y muy sorprendido respondió Billy: ¿estás bromeando? ¿Sabes que sé? ¿Lo encontraste? Y con esto pudimos comprobar que el tal Australos, a quien según la hermana de Ellie Kane su hermano le habría dado la letra de las canciones, era ni más ni menos que George Dalaviras o Alvin Dean. Cabe preguntarse por qué razón Alvin Dean en 1983 y antes de irse a Berlín le pediría la letra de las canciones a Ellie Kane, pero de acuerdo a su hermana así fue. Entonces, Alvin se llevó a Alemania no solo la letra de las canciones, sino también el material en donde estaban grabadas las 5 canciones que no terminaron en el álbum, incluyéndose Like the Wind. Sabiendo que Billy Knight ya se había ido a Londres, que la banda se había disuelto y que tenía en su posesión 5 canciones que nadie más tenía, bueno, sé que muchos ya se están dando una idea de lo que pudo haber pasado. Mi conclusión final sobre por qué existen contradicciones con respecto al sintetizador, al año, al estilo de la canción, que de acuerdo a varios no encaja mucho con el estilo de otras canciones de Statues in Motion, es la siguiente. Billy Knight, Alvin Dean y Ellie Kane crean Statues in Motion y graban su álbum, además de Broken Dreams, Pinky Complex y Like the Wind, y otras 2 canciones sin título. Debido a la falta de espacio en el disco, se dejan fuera esas canciones. Después de mucha insistencia y presión por parte de Billy Knight, se publica el álbum después de más de un año, incluso cuando la banda ya se había desintegrado y Knight se encontraba en Londres. Alvin Dean se va a Berlín, pero antes de esto se lleva consigo las 5 canciones que jamás se publicaron, siendo que ya a nadie le importaba la banda, y además le pide a Ellie Kane la letra de las canciones de la banda. Al llegar a Alemania, Alvin se reúne con sus amigos y les habla sobre las canciones y sus planes para continuar con una nueva banda. Alvin, junto con otras personas, rentan un estudio para grabar una o varias canciones, entre las cuales se encontraba una versión nueva de Like the Wind, pero grabada con guitarra y con el sintetizador DX7 que ya había sido lanzado en 1983, año en el que Alvin partió a Berlín. Presumiblemente, Alvin fallece, mientras que, posiblemente, alguno de los integrantes de la banda que quería formar decide tomar la única canción que grabaron y la lleva a la NDR con la intención de que el público escuche la primera y única canción que pudieron grabar. Darius escucha y graba la canción de la estación de radio y el resto es historia. En pocas palabras, mi teoría es que existió una versión anterior de la canción más misteriosa de internet, que en efecto fue grabada por Statues in Motion con los sintetizadores CS15D y SK10 Symphonic Ensemble y con Billy Knight en el teclado, pero una vez que la banda se desintegró, Alvin se fue con la letra de las canciones y las canciones como tal para emprender una carrera como artista en Alemania con algunos de sus amigos o conocidos, y ya estando en Alemania, en 1983, habría grabado en un estudio que habría contado con el recién lanzado DX7, la versión que todos conocemos de la canción más misteriosa de internet, usando la letra de las canciones que le pidió a Ellie Kane. Bajo estas circunstancias, podríamos entender por qué existen ciertas contradicciones entre los sintetizadores utilizados y el año en que Billy dice haber creado la canción. Casi 40 años han pasado desde que se produjo aquella canción, y es lógico que Billy Knight pudiera estar recordando mal algunos detalles y confundir esta hipotética segunda versión de Like the Wind con la primera que en efecto él, Alvin y Ellie crearon en 1982. Si todo esto que he expuesto es verdad,
La creación de la canción sigue siendo autoría de Statues in Motion, aunque recreación de una banda desconocida que Alvin Dean intentó crear con otras personas en Alemania. Seamos sinceros, existen muchos cantantes allá afuera con un tono de voz similar a la de Alvin, pero prácticamente todos ellos han sido completamente descartados, ya sea por Campspiracy y por mí o por la comunidad en general. Las listas que esperaban los redditors de la NDR sobre las canciones que tocaron en aquella época no han arrojado ningún resultado, y el tema ha permanecido prácticamente muerto por casi medio año. Ya han existido bandas que se han atribuido la canción en varias ocasiones, pero que han admitido mentir para darle un poco de promoción a sus proyectos. Sin embargo, Billy Knight ha sido el único de todas aquellas personas que ha sostenido su palabra desde que todo esto comenzó, y ha accedido a colaborar con su testimonio, con el latente riesgo de que, si está mintiendo y se descubre, se convierta solamente en una mancha y un hazmerreír en el misterio, el cual probablemente no se ha olvidado por mucho tiempo. Dicha reputación no es conveniente para su actual banda Astrodot. ¿Y qué sigue ahora? Si es que Alvin sigue con vida, lo cual según varias fuentes no es algo muy probable, tendríamos que hallar la manera de contactarlo, a sus familiares o conocidos que nos pudieran brindar algo de información sobre sus proyectos, y posiblemente la evidencia necesaria para concluir este misterio. La NDR también se encuentra activa en la búsqueda de algún indicio sobre la transmisión que grabó Darius en aquel año, ya sea del programa Musik für junge Leute, del que se asume se originó, pero también de otros que actualmente se están tomando en consideración como Der Club y Nachtclub, programas también de la misma NDR. Pareciera que no hay duda de que la canción fue grabada de la NDR, ya que al visualizar sus transmisiones en un espectrograma, todas y cada una de ellas presentan una línea en la frecuencia de los 10 kHz. Si bien no soy un experto en la materia, esto funge como una especie de firma que solo las transmisiones de la NDR tienen o tenían en aquella época. Y dicha línea también aparece en la canción más misteriosa de internet, por lo que la NDR tendría que haber sido la responsable de su emisión. De momento, pareciera la única esperanza de encontrar algún documento que nos lleve a conocer el origen de la canción. Sin embargo, hasta el momento no han arrojado resultados, pese a que prácticamente ya las listas con todos los años en los que la canción pudo haber sido tocada se han explorado, nuevamente sin información relevante. Antes de terminar el video, añadiré un dato muy importante de una plática que tuve con Campspiracy y que no pude agregar con anterioridad. Él estuvo poniéndose en contacto con muchas personas cercanas al círculo de Billy Knight y me proporcionó esta conversación que tuvo con una persona que conoció a Alvin Dean y reveló información muy importante. Amigo de Alvin. Si tomas captura de pantalla, no quiero que ni mi foto ni mi nombre se vean porque no soporto que me molesten. El australiano que estás buscando estuvo en Grecia hasta 1983. Después de eso se fue a Alemania y regresó a Grecia, y todo se fue para abajo. Le perdimos la pista a partir del año 2000. Campspiracy. Con la canción misteriosa en mente, el hecho de que se haya ido a Alemania me dejó sorprendido. Amigo. Mira, no sé qué está pasando. Todos lo daban por muerto y ahora Billy dice que no sabe dónde está. Pero de hecho es su ausencia por la que se le da por muerto. La canción me pone la piel de gallina porque tenía exactamente la misma voz. Lo conocí por algunos amigos que teníamos en común y lo vi en vivo con Statues in Motion. Y no recuerdo que hayan tocado esa canción, si es que de verdad era de ellos. Después, alrededor de 1990, salíamos con amigos en común y tuvo serios problemas. Estaba decepcionado de Alemania. Era amigo de Pozulakis. Campspiracy. ¿Entonces crees que Billy está diciendo la verdad? Lo de Alemania me dejó sin palabras. ¿Conoces toda la historia de la canción? Amigo. La conozco, por eso es que no quiero que gente desconocida me moleste. Podría estar mal, pero sí, el hecho de que se fue a Alemania para empezar una carrera sea una señal de que pudo haberse llevado esa canción consigo. También es posible que Billy esté tomándoles el pelo o que de hecho sea su canción, pero lo que es seguro es que es un sujeto maravilloso. Campspiracy. ¿Se fue a Alemania para empezar una carrera? ¿En serio? Tienes que estar bromeando. Amigo. Sí, es en serio, pero podría no tener relación. Nunca des nada por hecho. Campspiracy.
Personalmente, muy dentro de ti, ¿crees que sea la canción de Dalaviras? Amigo. Sí, algo se estremece dentro de mí y puedo ver su cara cada que la escucho. Pero quizás sea identificada y sea una cosa totalmente diferente. Si eso ocurre, no sé cómo vaya a reaccionar Billy. Campspiracy. Como lo veo, en caso de que no sea suya, recuerdo una canción de una sesión similar. Amigo. Seguro, pero requiere de mucha investigación. No puedo prometer nada y, por favor, no me jodas con eso. Campspiracy. Muchas gracias por todo. Amigo. De todas formas, quiero dejarlo claro de nuevo. No quiero mi nombre involucrado porque sé que este caso tiene a 10,000 inspectores gadget del internet y, por favor, no digas quién te dijo esto, ni siquiera a Billy. Con esta conversación podemos agregar un evento más a mi teoría. Además de llevarse consigo la letra de las canciones y las canciones no lanzadas de Statues in Motion, Alvin se fue a Alemania pero no de vacaciones, sino para comenzar una nueva carrera como músico, y era lógico después de que Statues in Motion se desintegrara y de que el lanzamiento del álbum del grupo se retrasara injustificadamente por año y medio. Ok, esta es la segunda adición que he tenido que hacer al video, ya que si la información anterior les sorprendió, esto es una evidencia sobre Alvin Dean que descarta su muerte en 1983. Probablemente el cantante siga con vida en la actualidad y pueda ser localizado para probar o descartar lo que Campspiracy y yo hemos propuesto. Hoy en la mañana recibí un mensaje de Campspiracy con un link a un video que pondré a continuación. That's fine open scenes, and life sleeps dead and obscene, and you will drive to waiting when that dries and faint and dries. You tell me that you're very close. Wall to wall, waking from the wind that drove me to the waiting rooms that drive in the sea. And with rain that's crumbling down faint, and you drive from the open. Sin lugar a dudas es la voz de Alvin Dean, cantante de Statues in Motion, pero esta no es ninguna canción de ese grupo, sino más bien un demo que hizo con alguien de nombre Yanis, quien fue miembro de una agrupación griega de 1977 conocida como Trash. La descripción del usuario Ensenada, quien subió el video el día de hoy, 6 de marzo de 2021, reza lo siguiente. Aquí está una canción grabada por Yanis Beltekas y George Dalaviras, también conocido como Alvin Dean del grupo Statues in Motion, en el verano de 1984. Un año después de que Statues in Motion se separó. La foto fue tomada durante esas sesiones. Se dice que George podría ser el cantante de la canción más misteriosa de internet. Sin embargo, esta sesión prueba que George Alvin ha estado activo en el ámbito de la música después de que Statues in Motion terminó. De acuerdo a Yanis, George inicialmente fungió de segunda voz para algunas de las canciones que esta persona había grabado, demos para un álbum que nunca se materializó, y que después seguían algunas de las ideas que George tenía o simplemente comenzaban a tocar mientras la cinta grababa. George estaba decepcionado con lo que había pasado con Statues in Motion y que estaba trabajando todo el día y considerando regresar a Australia. Yanis le comentó que quizá era lo mejor, ya que las bandas que cantaban en inglés en Grecia estaban en declive. Cuando terminaron estas grabaciones, Yanis se fue a vivir al extranjero por algún tiempo y jamás volvió a oír de George. Escuchó rumores sobre su muerte, pero dice que hace unos años se topó con un comentario en Facebook de una mujer australiana que dijo que lo conocía y que estaba con vida y viviendo ahí. Es posible que simplemente no quiere tener nada que ver con aquella fase de su vida otra vez.
Dada la falta de evidencia sobre lo que le pasó a George, el supuesto comentario de Facebook y el historial de falsos reportes sobre la muerte de varios cantantes en la escena musical, es completamente posible que George siga con vida y que pudiera arrojar luz sobre si él cantó la canción o no. Información adicional sobre Janis. No recuerda haber usado el Yamaha DX7. George nunca mencionó a ningún amigo en Berlín. Cree que George habría usado otros seudónimos en el futuro. Su respuesta inicial fue que si él cantó dicha canción, probablemente haya sido antes de Statues in Motion. Imposible debido a la fecha de lanzamiento del DX7, porque su voz en 1984 era diferente, más sostenida y profesional, como se evidencia en esta grabación. Esto que les acabo de presentar es evidencia de que Alvin no solo prestó su talento para Statues in Motion, sino para otros proyectos también. Si bien es verdad que Alvin ya tenía una banda llamada Homicide anterior a Statues in Motion, este proyecto con Janis no solo indica que su carrera no terminó con ellos, sino que aparte de todo desmiente que haya muerto en 1983, y que todavía tenía mucho más para otorgarle al mundo. Algo así como una canción que muchos conocemos como la canción más misteriosa de Internet o Like the Wind. Finalmente me comuniqué de inmediato con Billy Knight para preguntarle si la persona de la fotografía era Alvin y me confirmó que en efecto era él, así como la voz que sonaba en dicha canción. Para finalizar y para darle la oportunidad a las personas de que lleguen a sus propias conclusiones, les dejaré una comparación entre la voz de Alvin Dean y la del cantante de la canción más misteriosa de Internet. Hasta pronto.